La iglesia y su campo, el campo de Dios. Muchos hombres se han levantado y en este caso, en esta parábola, la iglesia es este campo de Dios. Y Dios, te pido que abras nuestro entendimiento, nuestras mentes de tu iglesia por esta enseñanza bíblica. La Biblia enseña acerca de la iglesia. ¿Y qué es? Jesucristo dice que el reino de Dios es como un campo. Y mientras un hombre dormía, y muchas veces esto pasa, yo soy un buen dormidor, especialmente cuando canso y sudo, la energía se va y tengo que dormir. El reino de Dios es como un hombre que plantó en su campo. Y mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, con Judas. El enemigo vino. Jesucristo lo sabía todo el tiempo, de todos modos. Y este enemigo sembró cizaña entre el trigo. Y cuando salió la hierba, cuando dio fruto, entonces también apareció la cizaña. La cizaña hablando de falsos conversos, pero todavía están en la iglesia. La iglesia que es el campo de Dios. Dice entonces que vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues viene o tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y dice: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, en esta parábola, el campo es la iglesia y la iglesia consiste en ambos, en cizaña y en trigo. Esas cizañas son falsos conversos que va a ser quemado. ¿Puedes ver la analogía? Pero dice: dejad crecer junto lo uno con lo otro hasta la siega. Este es el título del sermón. Y te voy a dar ideas que son viejas ideas. Pero mientras el tiempo continúe, pareciera que todo va siendo más oscuro y ciego. Y tenemos que ir atrás con la fe de nuestros padres para encontrar doctrina bíblica verdadera. Y por favor, abran sus Biblias y quiero que lo vean por ustedes mismos en 1 Corintios capítulo 7, versículo 13 al 14. Quiero que veas esto en la Biblia por ti mismo, no solamente aquí arriba. Quiero que veas que esta es la palabra de Dios y no el pastor hablando. Pablo dice a la iglesia en Corinto que si alguna mujer tiene un esposo que es incrédulo y consiente en vivir con ella, no debe ella divorciarle, porque el esposo inconverso es hecho santo o santificado. Y vamos a explicar esto en un minuto. Pero es hecho santo por su esposa, dice, porque su esposa.
Y esa esposa inconversa, si tuviera un esposo santo, es hecha santa por el esposo. De otra manera, escucha esto, tus hijos no serían limpios, en otras palabras, no santos. Pero como esto es así, son santos. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Ahora, ¿qué significa hacerlo santo? Significa apartarlo, diferente. No solamente significa más y más justo, sí significa esto, pero en este contexto es ser apartado. En la ley de judía muchas cosas no eran limpias. Y no ser limpio es no ser santo. Y hacerlo limpio es hacerlo puro, santo. Recuerda ciertas comidas que eran consideradas impuras. En otras palabras, no santas. Pero Pedro tuvo una visión donde Dios le dice que no llame impuro algo que ha hecho limpio. Y trata entonces Pedro y dice Pedro, nunca he comido nada impuro en mi vida. Pero Dios dice, no llames impuro a lo que he hecho yo, limpio. En el Evangelio, la comida impura es un tipo de inconverso, no son limpios. En este caso, la esposa tiene un marido que es incrédulo. En otras palabras, que va directo al infierno si no se arrepiente, ¿verdad? Es un inconverso. Pero es hecho santo por su mujer, por su esposa, que es santa. Y sus hijos también son hechos santos y no impuros más. Y Dios lo hace. Así que dejad crecer juntamente. Por eso bautizamos a los niños, que son hechos puros por la fe de sus padres. Esto por la ley bíblica. Así que hacerlo limpio es esto de ser santo. Y no hacerlo es ser impuro. Entonces, Dios manda apartar a todo el mundo al bautizarlo. Ahora son santos. Son apartados del mundo. Lo que entonces acabamos de leer acerca de la esposa o el esposo, que ambos crecen juntos hasta el día de la siega. Nada se va a separar hasta el día de la siega, el día del juicio. ¿Puedes ver esto? Y ahora continúa conmigo. Y es por eso que bautizamos niños. O de otra manera, tus hijos serían impuros. Ahora son santos, son limpios. Esto no significa que el marido es salvo, aunque es limpio por la fe de su esposa. Y no es que lo diga yo, la palabra de Dios nunca lo dice que sea salvo. Ni tampoco significa que los hijos sean salvos, pero son hechos santos por la fe de sus padres. ¿No es lo que acabamos de leer? Significa que están en el pacto terrenal, no celestial. Y uno diría, esto no es importante. Pero aquí es donde muchos cristianos están posicionados. Y este es el punto de mi sermón.
quédate conmigo. Aún, aunque no has sido nacido de nuevo, hay muchas ventajas grandes, terrenales, al ser miembro del pacto de Dios en la iglesia. Fuimos, crecimos siendo bautistas. Y vemos que hay bendiciones terrenales en el pacto. ¿O es solamente para el paraíso? No, es también para la tierra. Aun cuando los judíos rechazaron a Cristo y fueron llamados por Jesucristo hijos del diablo, el pacto con ellos todavía proveía bendiciones terrenales. Solamente ve la nación judía siempre, siempre arriba. ¿Por qué? Por el pacto. Y dice esto en Romanos 3:1. Pablo pregunta, ¿han rechazado a Cristo? ¿Qué ventaja tienes ser judío, estar en el pacto, o ser circuncidado o bautizado? ¿Qué ventaja tiene si no son salvos? Dice mucho, mucho, principalmente porque a ellos se les es dado la palabra de Dios y tiene efectos en la tierra, aunque vayan al infierno, aunque sean hijos del diablo. Mira cómo los judíos siempre están en lo más alto, porque son gente inteligente. Y muchos pueden ser muy malvados y otros benevolentes. Y solamente Él es el juez, Dios. Sí que una de las ventajas más grandes terrenales es la influencia espiritual y moral positiva de la palabra de Dios. La influencia del pacto familiar, aun cuando hay tantas ramas que ser cortadas en la iglesia, aun aunque no sean salvos, habrá metas que se van a conseguir más y más en la tierra. Y esta es una de las razones por las cuales los judíos son tan odiados, porque los perdedores odian a los ganadores. Esta influencia del pacto crea ganadores, victoriosos. Ahora mira, en este caso, Estados Unidos con los puritanos y el pacto que hicieron y la fundación que dejaron en Nueva Inglaterra con la ética de trabajo puritana, honestidad, leyes bíblicas, fundación bíblica para la nación más grande del mundo. El pacto, no la raza, el pacto es lo que hace esta bendición. Y tiene bendiciones terrenales, aun cuando no estamos hablando de salvación. Que ambos crezcan juntamente lo uno lo otro hasta la siega. En aquel tiempo, lo malo será quemado y lo otro será guardado en el cielo. Ahora, hablando del pacto de Dios familiar con la familia, el objetivo del pacto es la salvación. Pero salvación no solamente en el cielo, pero salvación en la tierra. Pero especialmente en nueva vida. Y esto no solamente para individuales. Esto es cuestión de familiar. Y nuestro padre Abraham, padre es Abraham, nuestro padre es Abraham. Dios habla de individualismo en familias.
Él trae a aquellos que están atados a la prosperidad. ¿Atados a qué? Al pacto. Un pacto familiar. Pero el rebelde habita en la tierra seca. Salmo 68:6. Aquellos que se apartan son rebeldes. Aquellos que se resisten en estar en una familia donde nos sometemos unos a los otros en un mismo pacto. Aquellos que resisten y solamente se aíslan son rebeldes. Y Dios los manda a una tierra seca espiritualmente hablando. La iglesia es entonces el pueblo de Dios. Un teólogo llamado John Frame, uno de los más grandes en nuestros días, dice que el pueblo de Dios viene muy atrás, desde Abel y Set. Estamos hablando de la iglesia de Dios, de la familia de Noé. Y cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, llegaron al monte Sinaí. Y Juan Frame dice que esto ha sido el único tiempo en la historia donde el pueblo de Dios fue juntado en una asamblea en un solo lugar. Ambos, trigo y siega. Así que la palabra hebrea para iglesia es asamblea o congregación. La palabra griega para iglesia es llamado, elegido. Entonces, mientras el Nuevo Testamento utiliza iglesia, en el Antiguo Testamento usa la palabra asamblea, congregación. Pero estamos hablando del pueblo de Dios. Tenemos que entender esto. Así que fueron separados de todo el mundo y fueron congregados en un solo lugar. Por otro lado, las naciones también se juntaban en contra del Señor y en contra de Cristo. Su cuerpo, su ejército, también es llamado el árbol de olivo, porque el aceite es representación del Espíritu. El buen árbol de olivo, porque no puede separar el cuerpo. Y aquí estamos hablando de los dos testigos. Y escucha nuestros sermones en radio, en línea, para entender esto mejor. Cerca de los dos testigos en Apocalipsis 11. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Ambos, lo visible y lo invisible. En la iglesia. Tal vez nunca habéis escuchado este término, pero los reformados lo utilizaron todo el tiempo, porque Dios llamó a Faraón Israel. Es mi hijo, mi primogénito. Dejar ir a mi pueblo. Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahora, vamos a hablar de esta iglesia. Vamos a hablar de este cuerpo del pueblo. La única iglesia, el pacto familiar, tiene dos aspectos. En esa iglesia, Israel, recuerda que están en Egipto, salieron de Egipto, y consistía en dos cosas: la iglesia visible y la iglesia invisible. Toda iglesia visible puede tener miembros inconversos que son separados, que son santos, pero no son nacidos de nuevo, no son salvos. Cada iglesia. Fue la manera con Israel, tiene que ser la manera con la iglesia también.
el mismo principio. Son cristianos, pero no son verdaderos cristianos. Están en el mismo campo, en el mismo grupo, pero no deben de ser apartados hasta la siega, hasta el día del juicio, ¿verdad? ¿No es lo que dice? Estamos siguiendo. Solamente Dios sabe quién pertenece a la iglesia invisible, porque la iglesia invisible es lo que podemos ver, está dentro de lo que podemos ver la iglesia visible. Solamente Dios sabe quién es salvo y quién no. Y cualquier doctrina que diga que yo sé quién es creyente y quién no es doctrina de demonios. Nadie tiene ese don, a menos de que sea una evidencia externa. Hoy estamos a hablar de lo que podemos ver y lo que no podemos ver, porque solamente Dios puede ver el corazón. Solamente Dios puede ver la iglesia invisible. Solamente Dios puede decir quién es y quién no. Hasta el día de la siega. Y no trates de recogerlo. Ahora aquí, ahí está la pregunta. ¿Puede gente no salva ser bautizada? Yo fui ordenado bautista y por mucho tiempo creí que la única manera que puedes bautizar a la gente es que primero son creyentes y por lo tanto tiene que ser un adulto o alguien que entienda. Pero fue convertido de ese tipo de pensamiento al entrar a teología reformada. Y la cosa que más me sorprendió, esta pregunta es en 1 Corintios 10. Si gente inconversa puede ser bautizada, lo encuentras aquí. Porque cuando la gente tiene una decisión dualista de separar el Antiguo del Nuevo Testamento, no van a traer teología lógica. Porque el Antiguo Testamento es el patrón. Y 1 Corintios capítulo 10 dice, vamos a dar un ejemplo. Todo Israel fue bautizado y tomó comunión. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados. Podemos repetir estos, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, la Pascua. Todos ellos, niños y adultos, comieron de la Pascua y todos bebieron la misma bebida espiritual que salió de la roca, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. En otras palabras, la roca que golpeó Moisés, un tipo de Cristo. Y noten cómo Pablo dice que no representa, dice era Cristo. Y recuerda aquel ejemplo que te puse. Pero en 1 Corintios versículo 5, capítulo 10 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Muchos de ellos no eran salvos. Habían hecho un ídolo de oro. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Muchos murieron antes de entrar a la tierra prometida. Menos Caleb y Josué. Ellos creyeron. Pero el resto no creyó. Y si ves por el libro de Números, ves cuántas personas fueron muertas en el desierto. Más de 40,000 gentes.
Muchos de ellos, dice, Dios no estaba complacido. Cuando eres justificado, Dios está complacido. Y cree esto. Confía en Él. Hay que renunciar a confiar a nuestra propia justicia. Pero no hicieron esto. Muchos de ellos inconversos, pero todos, iglesia o pueblo de Dios. Dejad que juntamente crezca lo uno lo otro hasta la siega. Vamos a decirlo juntos. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Ahora, quédate conmigo, todavía no termino. Estoy yendo a un punto importante. Atendí a una iglesia presbiteriana con mi hija en College Station, Texas. Y el pastor dijo, mientras estábamos listos para tomar comunión, dijo, tienes que nacer de nuevo para tomar comunión. Y todos tomaron comunión. Y alrededor de 300 personas, ¿cómo pudo haber sabido esta persona que todos son nacidos de nuevo? Mi nieto se sentó al lado de mí y le dije a mi nieto, no creo eso. Y empecé a explicarle. Y se pararon y me dijeron, ya cállate. Así que ya después les tuve que explicar en la hora del almuerzo por qué no creía esto. Y escuchaban lo que estoy ahora predicando. Y si te quedas conmigo vas a entender mejor. Ahora, ¿qué pasa? Que si son bautizados pero no toman parte de la comunión, ¿no es esto un pacto a medias? Bueno, esto pasó en la historia con los puritanos de Nueva Inglaterra. Creían en el bautismo de infantes, pero notaban que la segunda generación no seguía. Y como tenían un gobierno cristiano, no podías tener ninguna posición si no eras cristiano. Y muchos gobiernos fueron así, menos Rhode Island, con un gobierno secular. Así que inventaron esta nueva doctrina, nueva, de que los niños no pueden tomar comunión porque no saben si son salvos. O si el pastor no puede tomar comunión porque no se sabe si son nacidos de nuevo. Y vamos a decir lo mismo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Ambos están en el mismo campo. Y no es nuestro trabajo recoger. Pecadores que pecan libremente, esa es otra cosa. Y cuando hablamos de pecados escandalosos, a menos de que te arrepientas, no puedes tomar comunión.
y debe ser bautizado. Pero esta era la situación en Nueva Inglaterra. Así que invitaron esta doctrina donde si tú no estás seguro de tu salvación no puedes tomar comunión. Estaban bautizados, no vivían en pecado escandaloso, pero no los dejaban tomar comunión. No hay tal cosa como un pacto a medias. O estás o no estás. Aun cuando no eres salvo, estás en él, porque tiene ramificaciones terrenales y no nada más celestiales. No seamos dualistas. Así que Salomón Stoddard, uno de mis héroes de la fe, abuelo de uno de los grandes predicadores, Salomón Stoddard dejó la fundación para la primera avivamiento y pastoreó esta iglesia por 50 años y siempre rechazó este pacto a medias y debatía con otros puritanos de Nueva Inglaterra acerca de este tema. Si lo lees puedes encontrarlo. Dice, la gracia salvadora no es requerida para tomar legalmente la cena del Señor. Alguien diría, no tienes que ser salvo y no puedes tomar la cena del Señor. Los bautistas hicieran esto, tienes que estar bautizado. Tienes que ser salvo para ser bautizado. Tienes que saber que es nacido de nuevo. Entonces, ¿qué pasa cuando vas a una iglesia bautista? Recuerdo que empezamos con 40 gentes, era uno de los diáconos y creció esta iglesia bastante. Y la gente llegaba y se bautizaba mucha gente. E inclusive los bautistas y presbiterianos dicen que tienes que nacer de nuevo para tomar comunión. ¿Cuáles son las posibilidades de que en esa iglesia todos sean salvos? Similar a Israel, tal vez. ¿Cuáles son las posibilidades de que en una iglesia todos los miembros de esa iglesia sean salvos? Entonces tengamos que ser honestos. Tenemos que ser honestos en este punto. No es diferente en la iglesia hoy en día. Si toman parte de la comunión, es porque son bautizados. Y Salomón Stoddard fue convertido mientras estaba tomando comunión. Creía que era el evangelio. Los reformados así creían que la cena del Señor era el punto central. Y aquí está la predicación del evangelio. Ese era su argumento. Toda la familia circuncidada tomaba de la Pascua en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, toda la familia puede tomar comunión. No ser nacido de nuevo ha sido una razón por la cual no tomes parte de la Pascua o de la comunión en este caso. Todos nuestros padres fueron bautizados y tomaron de la cena del Señor, aun cuando no eran salvos. Y en la iglesia hoy en día no es diferente. Muchos de los miembros de las iglesias pueden ser bautizados, que fueran inconversos, porque no siquiera sabes si tu pastor es salvo. Y si tu pastor cayera en pecado escandaloso, en adulterio, por ejemplo, ¿por qué? Porque tienes un ídolo.
porque has idolatrado falso Dios, ¿verdad? Bueno, ¿sabes cuándo estás idolatrizando? Y recordamos entonces a Israel que salió de Egipto y seguían siendo idólatras. ¿Y por, ¿Y por qué tenemos a estos líderes cristianos donde en un punto dado salen y dicen que ya no creen en el cristianismo? Como Judas. No, tenemos que poner nuestra fe en Dios. No sabes si el hermano o hermana más santa que conoces es salvo. Solamente Dios salvo. Asumimos. Dios nunca nos ha apuntado a hacer esto. Nos ha apuntado a obedecer su palabra. Recuerda cuando Jesucristo bebió vino. Algunos dijeran, no, era jugo de uva. En aquellos días donde no había refrigeración, claro que el jugo de uva, se convertía en vino en poco tiempo. Y claro, la Biblia dice que todo bebedor borracho tendrá parte del lago de fuego. Pero por lo tanto, examínate a ti mismo y asegúrate que crees realmente, porque falsos conversos son apartados y disfrutan de tantas bendiciones como los judíos, inclusive antes de entrar a la tierra prometida. Ahora, si no nacen de nuevo, serán cortados en el día del juicio, pero ambos crecen juntamente, lo uno y lo otro, hasta la siega, y nos llamamos hermano y hermana. Estamos en un pacto y somos bendecidos con tantas bendiciones. Y la pregunta que tendrás es, pastor, ¿que dudemos de nuestra salvación? No, quiero que te asegures de tu elección y tu llamamiento sea verdadera. Salomón Storer enseñaba esta doctrina y tuvo un gran fruto. En 50 años, al pastorar esta iglesia, tuvo 5 cosechas de almas. Porque les decía a su gente que no asumiera su salvación, sino asegúrate de que era salvo. Constantemente orando por más gracia. Y ese es el punto de este mensaje. Y mientras hablaba con mi nieta y explicando esta doctrina, ¿sabes qué fruto recogí? Muchas veces me pregunto si soy salvo. Y eso es lo que esperamos. Porque hoy en día hay tanta presunción. No hay duda. No hay cuestionamiento. Una persona dice, estaba testificándole y me dice, ¿estás dudando mi salvación? Es tan común. Oh, no te atrevas a dudar de mi salvación. Tenemos que hacerlo. Al extremo. Tenemos que llegar al aseguramiento en Cristo de lo que ha hecho Cristo en la cruz y que tomó nuestro lugar y que la salvación es gratis. No necesitamos asumir o presumir, necesitamos asegurarnos en nuestros corazones que somos creyentes.
y estamos dispuestos a morir por Cristo, ese es el creyente verdadero. Y aquel que no. ¿Y qué pasó en Corea? Un gran avivamiento en Corea, resultó en un avivamiento en el norte de Corea. Los japoneses tomaron control de este país y ocuparon Corea. Y fueron a todas las iglesias, pero al ir a la iglesia presbiteriana, al decirles debes de poner estos inciensos o altares en las iglesias y debes de arrodillarte a los emperadores como Dios, puedes imaginarte, era ley en Corea. ¿Crees que todas las iglesias lo hicieron? Algunas de ellas sí, algunas de ellas sí. Y aquellas que no, fueron arrestados, torturados hasta morir. Esa es la cosecha. Esa es la siega. Es ahí cuando se ve la gente quién es de verdad. Cuando pones un altar pagano y te arrodillas. Así que hay que cuestionarnos. ¿Qué haríamos? Tenemos iglesias haciendo peor que esto. Tenemos pastores clamando ser homosexuales y continuando siendo pastores, incluyendo mujeres.